tomando el control de la flota pirata de su difunto esposo. Se convirtió en la única líder pirata con los ingresos más altos de piratería de todo el mar de China meridional. Pero, ¿de quién estamos hablando? Shen Shi, mejor conocida como la Viuda Qin, nació en China en 1775. A los 17 años, se casó con el capitán pirata Shen Yi y tras su muerte se encargó personalmente de unificar a la mayoría de líderes piratas bajo su yugo, demostrando así la ineptitud de los capitanes de la época y de su superioridad táctica, naval y militar, llegando así a ostentar una gran línea territorial que iba desde el sur de China hasta el sudoeste asiático, con un ejército de más de 70.000 hombres y mujeres. Pero pará, pues no te imagines que era una mujer fuerte y musculosa, con un parche en el ojo y un loro en el hombro. La verdad es que Shen Shi era una mujer muy pequeña y delicada. Pero, ¿cómo pudo una mujer tan pequeña y delicada convertirse en una líder pirata tan exitosa? Algunos rumores afirman que su nombre real era Xiang y que antes de convertirse en la esposa del capitán Shen Yi, ejercía la profesión de prostituta en un burdel flotante en Cantón. Lo cierto de esto es que Shen Shi demostró ser una líder capaz. Pues resulta que nuestra grandiosa Shen Shi era una gran estratega y una negociadora hábil, y por supuesto que también era muy cruel y despiadada, y no dudaba en ejecutar a cualquiera que se lo pusiera. Se decía que tenía un barco especial llamado el Barco de la Muerte. En este barco, las decoraciones eran hechas con cráneos y huesos, y los piratas que se negaban a obedecer las órdenes del pirata Shen Shi eran ejecutados. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? Pues, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Las historias sobre el Barco de la Muerte son solo eso, historias. No hay pruebas concretas de que realmente existiera o de que fuera tan aterrador como se dice. Sin embargo, eso no significa que no sea una historia divertida. Imagina un barco lleno de cráneos y huesos, donde los piratas que se portaban mal eran ejecutados. Por cierto, también hay muchos rumores sobre las tripulaciones de Shen Shi. Algunos dicen que eran todos piratas profesionales entrenados en el arte de la guerra y el combate naval. Otros dicen que eran un grupo de forajidos fugitivos de la ley y la sociedad. Y todavía hay quienes dicen que eran un grupo de marineros comunes que se vieron obligados a convertirse en piratas por la pobreza o la desesperación. Lo cierto es que la tripulación de Shen Shi era una mezcla de todos estos elementos, una fuerza heterogénea pero unida por un propósito común, la búsqueda de la riqueza y la aventura. Hagamos una pausa. Si llegaste a esta parte del video, por favor comenta Shen Shi, o también puedes dejar tu like para apoyarme y motivarme a seguir trayendo este tipo de historias. Nos ponemos serios. En 1810, el emperador de la gran dinastía Qin expone públicamente a sus nuevos objetivos, entre ellos la famosa Viuda Qin, declarando abiertamente la guerra a todos los grupos piratas que operan en el mar de China. Envía cartas a la mayoría de sus líderes, donde les dictamina que deben de poner sus armas y dejar atrás la piratería si quieren volver a pisar el suelo chino. Además, el mismo emperador pone a la disposición de la armada su milicia de élite, conocida como los 8 estandartes. Comienza la caza de piratas. Las batallas navales se intensifican en toda la región. Muchos son detenidos y ejecutados. Barcos perdidos en el mar, ambos bandos sufren, pero la fuerza violenta del emperador Qin no logra acabar con el asunto. En 1812, frente a la costa de Cantón, China, Shen Shi atacó un convoy portugués que transportaba mercancía, convirtiéndose así en su mayor error. Para aquel entonces, los portugueses eran una potencia colonial que tenía una presencia significativa en el sudoeste asiático. Los portugueses tenían una ventaja tecnológica significativa y sus barcos estaban equipados con cañones y armas de fuego. En segundo lugar,
La flota pirata de Shen Shi era tan grande y compleja que no podía ser dirigida por una sola persona. Shen Shi era una líder talentosa, pero no podía controlar a su flota de una forma efectiva. En tercer lugar, el gobierno chino estaba decidido a acabar con la piratería. El gobierno chino apoyó a los portugueses en la batalla y proporcionó a los portugueses información sobre los movimientos de la flota pirata. Como lo hicieron espías chinos. La batalla duró varias horas y fue feroz. La flota pirata sufrió grandes pérdidas. Pero aquí hay dos versiones de la historia. Una donde la pirata es capturada por los portugueses y pierde la cabeza. Y la otra donde logra huir y le pide un indulto al emperador. No se sabe a ciencia cierta lo sucedido tras la batalla, pero lo que sí se llegó a conocer rotundamente es que Shen Shi pasó a la historia como una de las más grandiosas piratas de todos los tiempos. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Sam y esto fue la historia de Shen Shi.